¿Quién quiere unirse? ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Buenas noches, Omar. Hola Yesca, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, jóvenes estudiantes y señoritas, en esta oportunidad vamos a tener la presencia a través de esta reunión virtual con el abogado Omar. Estoy leyendo la referencia. Sí, por favor, puedes leer la mensajería. Sí, ya. Bien, vamos a iniciar entonces, jóvenes señoritas. Vamos a iniciar con esta sesión virtual con el abogado Edinson Omar Ordóñez Rojas. Él es abogado, tiene estudios en maestría en gestión pública y ciencias penales, tiene experiencia laboral como asesor jurídico en gobiernos locales, regionales y nacionales. Es ex asesor en el Congreso de la República y también ex docente universitario. A su vez, también ha desarrollado actividad como candidato al Congreso y al gobierno regional. Y bien, es para nosotros un gusto, Omar, poder escucharte y que nos puedas compartir tu experiencia, ya que has laborado en diferentes niveles de gobierno para nuestra clase de gestión de políticas públicas en salud mental. Entonces, bien, somos todo oídos para que nos puedas comentar un poco más de tu experiencia que has venido desarrollando en estos niveles de gobierno. Quedamos atentos. Gracias Yesca. Bueno, primero agradecerte la invitación y bueno, a los jóvenes que están presentes también agradecerle la oportunidad de presentarme en una aula universitaria, como lo mencionó la psicóloga. Hace unos años yo también ejercí la docencia por temas del destino, hoy no la ejerzo, pero siempre es grato estar ahí en un escenario, ¿no? Con jóvenes que están prestos a absorber los conocimientos, los saberes y experiencias para volcarlas en su vida profesional. Bueno, con este preámbulo me gustaría de repente empezar un poco la disertación, la exposición del día contándoles una anécdota, ¿no? Cuando yo fui candidato al gobierno regional, dentro de las actividades que yo hacía era recorrer o buscar la conversación con los decanos de los colegios profesionales. Y uno de los que busqué una conversación fue el decano o la decana en aquel entonces del Colegio Médico de Junín. Y cuando fui a buscarla para conversar, ¿no?, sobre temas de política pública en salud precisamente, la decana entonces me dijo que el colegio médico no sirve para eso, o sea, no es su tarea, no es su función meterse en política. La política es ajena a la actividad médica.
Yo simplemente sonreí para mí y me fui y no volví más al colegio médico, hablándome para mí y diciéndome cuánta de ignorancia hay en un profesional que no entiende que precisamente los problemas de salud en este caso se solucionan o parte de la solución están en las políticas públicas. Y es que las políticas públicas, estimados oyentes, implica un conjunto de acciones o decisiones que los gobiernos toman precisamente para solucionar los problemas. Cada área del conocimiento, ¿no? De las ciencias de la salud, de las ciencias sociales, etcétera, detectan problemas y esos problemas hay que solucionarlos. Y se solucionan pues con políticas públicas, ¿no? Más aún el tema de salud. Nosotros conocemos, ¿no? Que, por ejemplo, en el Perú, la salud mental, en la salud mental, ¿no? Hablando un poco de la rama de ustedes, se invierte muy poco y la cobertura de las acciones que se toman, ¿no? Para solucionar los problemas de salud mental, por ejemplo, no son suficientes. En el Perú faltan centros de salud mental, faltan especialistas, ¿no? Faltan qué sé yo, en multidisciplinariedad, ¿no? Faltan detectar digamos, utilizar metodologías para solucionar toda la problemática. Entonces, decir que la política es algo ajeno a la actividad profesional de la salud a mí me parece algo desastroso y más aún siendo decano del colegio médico que diga eso, a mí me parece totalmente aberrante y disculpen que haga un poco de catarsis en este momento. Pero bueno, volviendo al punto, ¿no? Les decía, las políticas públicas, ¿no? En este caso, en el tema de la salud mental, son un conjunto de acciones y decisiones que toman los gobiernos para solucionar los problemas en un determinado sector, en una determinada área. Y cuando hablo de gobierno, estoy hablando de gobierno a nivel nacional y a nivel subnacional. Es decir, estoy hablando del Ejecutivo, por ejemplo, el gobierno a nivel nacional, a través del ente rector de salud, que es el Ministerio de Salud, pero que no solamente debe hacerlo él, y vamos a verlo en unos minutos, sino también los otros ministerios, porque el tema de la salud es un tema transversal. Y de hecho, cuando uno diseña una política pública, y repito, vamos a verlo en unos minutos más, debe involucrar a otros sectores. El problema de la salud involucra a la educación, por ejemplo, involucra al ambiente, por ejemplo, ¿no? Involucra al urbanismo, por ejemplo, ¿no? De salud mental estoy hablando. Tan es así que cuando se empezó a hablar de desarrollo sostenible hace ya varias décadas, eh, se diseñaron, ¿no? Ustedes escuchado hablar de los objetivos estratégicos, ¿no? Al año 2030, y ahí se han diseñado varias políticas, ¿no? U objetivos estratégicos precisamente hasta el 2030. Y ahí se habla de algunos lineamientos que, repito, tienen que estar correlacionados, concatenados entre ellos. Por ejemplo, para lograr la salud, ¿no? De calidad, ¿no? No solamente, digamos, biológica, sino la salud mental, ¿no? O sea, se tiene que articular las políticas o las acciones y decisiones con otras áreas. Por ponerles un ejemplo, el estrés que hoy día tenemos en las ciudades muchas veces es generada por el tráfico. Yo cuando trabajé en Lima para ir a mi centro laboral me demoraba 2 o 3 horas, solo para ir, solo para viajar en la ida y en la vuelta igual. O sea, me la pasaba 6 horas viajando para ir a trabajar. Entonces, eso evidentemente generaba un estrés. ¿Y por qué hay una digamos, se demoraba el transporte? Porque no había una política de desarrollo urbano, ¿no? Las calles no estaban diseñadas para albergar demasiados automóviles. La ciudad de Lima no ha sido diseñada para albergar a 10 millones o a más de 10 millones de habitantes, ¿no? El parque automotor era inmenso y eso genera estrés. Y entonces la pregunta es, ¿y el estrés se soluciona solo introduciendo al paciente en una clínica o en un consultorio? Ustedes pueden darle el mejor tratamiento que su profesión les da,
pueden usar la mejor teoría o el modelo psicológico o el mejor enfoque que de repente las universidades le dan. Pero la pregunta es, si las condiciones de insalubridad, las condiciones de un urbanismo mal hecho siguen, el trabajo de ustedes servirá en los consultorios, ¿no? En los establecimientos de salud. Me parece que no. O sea, si no desaparecen las condiciones que generan las causas para qué sé yo, los trastornos psicológicos, etcétera, entonces no vas a solucionar. De ahí que, como les decía, debe ser el enfoque multidisciplinario, debe ser transversal. Entonces, en base a estos objetivos estratégicos que les decía, jóvenes, es que los gobiernos a nivel nacional y subnacional deben de diseñar esas decisiones y acciones, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? A nivel ejecutivo, a nivel nacional, ¿no? Una política que se ha implementado desde el año 2014 es el programa presupuestal 0131, ¿no? O sea, ya el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el gobierno, tiene, como le decía hace un momento, eh, políticas establecidas que no son definitivas, que pueden cambiarse, que pueden variarse, algunas pueden mejorarse. Ojo, y acá entro a alguna característica de la política pública. No es que hoy día un gobierno diseñe una política pública y eso tiene que ser permanente, porque en el camino para la implementación, por ejemplo, de una política pública, pueden surgir N cosas, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento económico se reduzca, por ejemplo. Que el crecimiento económico se reduzca, ¿qué implica? Que hay menos ingresos. Y si tú, por ejemplo, estás haciendo una política, qué sé yo, de construcción de centros de salud mental y ya no hay el crecimiento económico, es decir, dejamos de tener ingresos, entonces evidentemente hay que cambiar, hay que suspender, hay que modificar esa construcción, ¿no? de centros de salud, si es que eso implica mi política pública. Entonces, las políticas públicas, les repito, una característica que tiene es que son cambiantes, son dinámicas, no son estáticas, ¿no? Y eso obedece a muchos factores como lo económico, por ejemplo, entre otros motivos. Entonces, les hablaba que, por ejemplo, el gobierno nacional desarrolla una política pública que se llama el Programa Presupuestal 031. Esta política busca digamos, el control y la prevención en salud mental. Este programa implica la realización de muchos proyectos o de varios proyectos, ¿no? Por ejemplo, proyectos que tratan de atacar a los problemas psicosociales, proyectos que tratan de enfrentar a los trastornos afectivos, ¿no? Como por ejemplo la depresión y la conducta social, o perdón, la conducta suicida, disculpe, o por ejemplo, trastornos mentales por consumo de alcohol. En otras palabras, el gobierno está eh, disponiendo que se invierta en estos temas, ¿no? Eh, si hablamos, por ejemplo, del consumo de alcohol, ustedes saben que el consumo de alcohol hoy día en el Perú y en Junín especialmente y en Huancayo especialmente, ocupa digamos, una preocupación alta. Hace algunos años, ¿no? En el año 2019, si no me equivoco, eh, se ha detectado en un estudio que se hizo que existían en la región Junín 2.355 alcohólicos, o sea, que estaban con tratamiento. 2.355 con tratamiento, o sea, detectados, que se estaban tratando. Hablar de esa cantidad de alcohólicos implica hablar de 2.355 familias afectadas. Pongamos que sean familias nucleares, mamá, papá, hijo, que el alcohólico sea un hijo. Estamos hablando, multipliquen por 3 esa cifra, de 6.000 personas afectadas. Y el alcohol, como ustedes saben, puede devenir en otros, digamos, fenómenos psicológicos, ¿no? Como la ansiedad, la depresión, por ahí el suicidio, la frustración, qué sé yo. Ustedes saben de eso. Yo no soy psicólogo ni especialista en el tema, pero ustedes saben. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Entonces, como le decía, a través de este programa presupuestal, ¿no? Está o ha decidido, ¿no? Dotar a los órganos ejecutores de este presupuesto para combatir este flagelo del alcoholismo.
Entonces, eso es que les digo, una política pública de prevención, ¿no? Y de control en el tema de la salud mental. Entonces, eso es una política pública, estimados estudiantes o jóvenes, ¿no? Entonces, así como hay políticas a nivel nacional, la ley dice que, por ejemplo, por el tema de la descentralización, los gobiernos regionales y los gobiernos locales también pueden hacer políticas públicas. Y de ahí que, si hablamos un poco, ¿no? De campo laboral, ahí pueden ustedes, ¿no? De repente hacer una visión y si esta cátedra, digamos, les marca a ustedes, pueden por ahí ver, digamos, un espacio laboral. Ustedes podrían convertirse tranquilamente en proyectistas de políticas públicas en salud mental. Hoy día yo no sé cómo lo vean ustedes, pero yo tengo la sensación de que la mayoría, o no sé si la mayoría, pero muchos buscan eh, realizar en su profesión simplemente el tema de desenvolverse y obtener ganancias y recursos económicos sin de repente pensar mucho, ¿no? En el desarrollo social, en el bien común, en el bienestar común. Pero en un momento vamos a ver, me parece que eso no es tanto, digamos, el espíritu de un profesional, o no debería serlo, sino un profesional debería formarse para servir, ¿no? Para que su conocimiento, su saber, sirva para mejorar problemas sociales. Y el sector público es un escenario adecuado para ello. Entonces le decía, volviendo al tema, puedes tú convertirte en un gestor de políticas de salud mental, ¿no? Pública a nivel nacional, puedes trabajar en algún ministerio, ¿no? Que les vuelvo a repetir, no solamente es en tema de un ministerio de salud, puede ser, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa. ¿Cuántos problemas hay, por ejemplo, en los trabajadores del sistema de defensa? Estoy hablando de los militares, ¿no? Miren, por ponerles un ejemplo nada más, hay un texto que se llama Nuestros Muertos, ya que ha publicado un periodista, no recuerdo ahorita el nombre, se me fue, hace poquísimo, hace 4 meses aproximadamente. El libro se llama Nuestros Muertos. Y en ese libro te habla de las matanzas que se hicieron en el sur del Perú, cuando la presidenta del Perú asumió el gobierno y bueno, las Fuerzas Armadas y la policía, entre otros, se enfrentaron, ¿no? A protestantes y ocurre pues que vieron, ustedes saben, más de 50 muertos. En este texto te dice, ¿no? Que, por ejemplo, a algunos, a algunos soldados, ¿no? Algunos soldados se les enseñaba que los protestantes eran terroristas y el terrorista no merece ninguna contemplación. Y a chicos, imagínense, de 17, de 18 años, porque algunos de ellos fueron los que salieron ahí a repeler a los protestantes, no tenían ninguna sensibilidad para matar a los protestantes. Y está relatado ahí con detalles, ¿no? Está con detalles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede un ser humano, por muy militar que sea, ser formado para matar? Y por el hecho de estigmatizarte, de ser terrorista, simplemente no tenga ninguna contemplación. Entonces la pregunta es, ¿ahí hay mucho que trabajar en la mente del militar, del soldado? Por supuesto que sí. Más aún, estimados jóvenes, que hoy día uno de los fundamentos de la salud mental son los derechos humanos. O sea, ¿por qué? Preguntémonos y reflexionémonos. ¿Por qué las políticas públicas se enfocan, como le decía en este caso, por ejemplo, en los alcohólicos o en los drogadictos? ¿No? Si hacemos un poco de reflexión histórica, volvamos a Grecia, y en Grecia, no sé si ustedes acuérdense un poco de historia, ¿no? ¿Qué pasaba en Esparta? Los espartanos que querían militares, porque en ese momento era muy valorada la actividad militar, destruían a los hombres imperfectos con falencias físicas. Y entonces no les interesaba matarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la vida humana no valía, no tenía el valor que hoy día tiene. Pero hoy día, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en que se hacen declaraciones y proclamas de derechos humanos, se dice pues que el basamento de la salud mental es el ser humano.
La misma Constitución en el artículo 1, ¿qué te dice? Que la defensa de la persona humana, ¿no? Y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, un tipo puede ser, ¿no? Alcohólico, drogadicto, qué sé yo, esquizofrénico, etcétera. Y hay que atenderlo, ¿no? Hay que, digamos, ayudarlo. No porque es pobrecito, sino porque eso es lo que debe guiar nuestras acciones, lo que debe guiar nuestro, digamos, accionar, nuestra profesión. Entonces, esto, estimados jóvenes, es un poco la razón de ser, ¿no? De las políticas públicas. Entonces, le decía, a nivel nacional se hace eso. Ahora, hay campo de acción en todo lado. Ahora, a nivel regional también, ¿no? Les decía, por el tema de la descentralización, se le ha dado competencias a los gobiernos regionales, ¿no? Yo no sé la verdad, les soy honesto, yo no sé a detalle qué políticas públicas de salud mental estará haciendo el gobierno regional en Junín. Yo no lo sé. Por ahí alguien ha dicho que se van a invertir más de 400 millones en la construcción de 61 centros de salud en Junín. 61 centros de salud, ¿no? En Junín. Pero eso, y fíjense, ha salido a los medios de comunicación el gerente regional y ha dicho, no, en Junín se van a construir. Pero eso no lo está haciendo el gobierno regional, lo está haciendo el Ministerio de Salud, el MINSA. Entonces, no tiene por qué jactarse, ¿no? El gobierno regional decir, no, nosotros vamos a construir 61 centros de salud. No, lo que está haciendo eso es el gobierno nacional y evidentemente guiado pues por estos lineamientos, incluso jurídicos, derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero debería hacerlo? Sí, debería hacerlo. Les pongo algunas cifras para de repente un poco aterrizar. Miren, eh, hace algún tiempo se han construido en Junín algunos centros de salud mental. Los 4 primeros centros de salud mental estaban en Concepción, Chupaca, Oroya y Junín, provincia de Junín. Y esos 4 centros de salud costó aproximadamente 3 millones. Estoy hablando de centros de salud mental. Ojo, 4 centros, 3 millones. 4 centros de salud. Hoy día, jóvenes, el gobierno regional ha dicho que va a invertir cerca de 70 millones en las festividades del aniversario de la batalla de Junín. ¿Cuántos centros de salud podríamos construir con 70 millones? Si 4 te cuestan a 3 millones. Quizá 20 o 30 centros de salud. Con toda su implementación, su equipo médico, sus fármacos, inclusive sus especialistas, ¿no? Inclusive ustedes que están ya por egresar, imagínense, 1 año, 2 años más implementan esto, podrían ahí trabajar. Entonces generas centros de trabajo, generas desarrollo, ¿no? Y estás reivindicando pues, a los que pelearon en la batalla de Junín. ¿Por qué peleó la gente en la batalla de Junín? Por ser libres, por vivir mejor. No para que 200 años después hicieran una fiesta de 70 millones. Entonces, eso es políticas públicas, estimados jóvenes. Si tengo 70 millones y tengo una población, ¿no?, que tiene problemas de drogas, de violencia familiar. Violencia familiar es uno de los problemas más grandes que hay. En la data que les mencioné hace un momento, se dice que en Junín hay más de 10.500 casos de violencia familiar. 10.000 casos de violencia familiar. Entonces, imagínense ustedes, hacemos la fiesta, 70 millones, hacemos un parque temático de 50 millones y los problemas de salud siguen. Y los problemas de salud, ustedes saben, no solamente afecta al hogar, pues, afecta al trabajo, afecta, ¿no?, a la sociedad en general. Entonces, fíjense cuán importante es el conocer
el saber, ¿no? El tema de las políticas públicas. ¿Política qué es? Pública es conjunto de decisiones y acciones que toman los gobiernos para solucionar los problemas públicos. Y el otro tema, ¿no? Y el otro nivel, estimados jóvenes, que también tienen que ver o que son competentes para adoptar políticas públicas son los gobiernos locales. Los gobiernos locales también, ¿no? O sea, estoy hablando de las municipalidades provinciales, estoy hablando de las municipalidades distritales, ¿no? Que también tienen competencias, ¿no? En temas de infraestructura, por ejemplo, en temas de construcción de puestos de salud, en temas de ayuda a la implementación de puestos de salud, por ejemplo. Hoy día, ustedes lo saben, se enfoca se dice que para no llegar a los hospitales o digamos, en lugar de la medicina reactiva o de los enfoques reactivos de la salud, lo que se debe priorizar es en el enfoque preventivo, ¿no es cierto? O sea, y en la atención primaria de la salud, ¿no? Tanto biológica como mental. Y esto no es nuevo. O sea, los primeros, digamos, las primeras voces de atención primaria de la salud se hicieron allá por Europa hacia la década de 1970. O sea, estamos hablando de hace aproximadamente 50 años que ya se decía que para que la salud no se deteriorara o no llegáramos a niveles reactivos, debería centrarse, ¿no? Las políticas en atención primaria de la salud. ¿Y eso qué implica? Que la atención de la gente, ¿no? Debe hacerse en primera instancia en los puestos de salud y no en los hospitales. Entonces, ¿en qué deberían enfocarse los gobiernos, en este caso locales, si quieren ver el tema de salud que es tan importante? En la construcción y equipamiento de puestos de salud, es atención primaria de la salud, pero no se hace. Y miren, es importante esto, porque gracias a la ley de salud mental, ¿no? Que se dio en el 2019, si no me equivoco, ¿no? Se ha establecido, por ejemplo, que se creen, ¿no? Los centros de salud mental comunitario. Y a mí me parece, hoy día tuve la oportunidad de visitar el Centro de Salud Comunitario de Chupaca, ¿no? Y me parece a mí excelentísimo, porque está, por decirlo de algún modo, a la mano los principales profesionales de salud que pueden atender tus problemas. Pero a veces la gente no va, es que hay que salir, ese es el enfoque, pues, ¿no? Tiene que salir, ¿no? Y vaya, yo me recordaba, por ejemplo, cuando el gobierno anterior regional implementó políticas de salud, como por ejemplo los médicos de familia o los psicólogos por colegio, que me parece bien, aunque insuficiente, ¿no? Y la psicóloga Yesca no me va a dejar mentir. Cuando uno atiende digamos, a un grupo de 30, 40, es complicado, ¿no? O sea, para que tú, quizás, no sé, podrías hacer diagnóstico, yo no sé, pero si tú quieres solucionar el problema, deberían haber más psicólogos, ¿no? En ese psicólogo, no puede haber psicólogo por colegio, tendría que ser, no sé, psicólogo por aula de repente, no lo sé. Entonces, para mí ese programa había que mejorar, esa política había que mejorar, pero no desaparecerla. ¿No? ¿Que era insuficiente? Me parece que sí, pero habría que mejorar. Entonces, fíjense, jóvenes, cuán importantes son, ¿no? Las políticas públicas, ¿no? Y acá quiero de repente citar a un colega de ustedes, ¿no? El doctor Francisco Bravo Alba, de repente alguno de ustedes lo conoce o ha escuchado hablar él. Él decía que para desarrollar la salud mental, ¿no? Existen ciertas condiciones y una de las condiciones, ¿no? Es precisamente eso, centrarse en el público, en el sector público. ¿Por qué? Porque hoy día dice hay algunas condiciones y algunos determinantes que imposibilitan la salud mental. Por ejemplo, ¿qué decía este colega de ustedes, ¿no?
decía que, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas y culturales deben mejorar. Yo no sé, yo entiendo, asumo que la mayoría de ustedes, y con esto ya voy terminando, ¿no? Tienen el soporte de sus padres, ¿no? O de sus familiares que los apoyan económicamente para estudiar. Asumo que no todos, pero asumo que algunos sí. Pero si ustedes han percibido, ¿no? La crisis que hemos entrado hace algunos meses, eh, eso, la pregunta es, ¿afecta a la salud mental o no? Evidentemente que sí, pues, ¿no? Afecta, porque ustedes se habrán percatado que todos los precios de todos los bienes y servicios hoy día cuestan el doble de lo que costaban hace 2 años o año y medio nada más. Todo se ha duplicado y eso no genera frustración, ansiedad en quien, digamos, busca la economía familiar. Evidentemente que sí. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que también am, este, diseñar políticas económicas que solucionen estos problemas, que finalmente repercuten en el tema de la salud mental. Entonces, otra vez, y acá vengo a lo que le decía hace un rato, no hablar de salud mental no es solamente hablar pues, de una clínica, de un hospital, implica este tema. Implica hablar del tema que les decía, el tema urbanístico, el tema ambiental, por ejemplo. ¿No? Les cuento una chiquita ya casi para terminar y de repente, si el tiempo alcanza, empezar a dialogar un poco. Yo vivo por el Tambo y ocurre que hoy día a unas 2 cuadras de donde yo vivo se está pavimentando una calle. El frontis de la casa donde yo vivo es de tierra, todavía no está pavimentada. Como la calle que se está pavimentando está a 2 cuadras, todos los vehículos están pasando por el frontis de mi casa. Y todo el día hay nubes de polvo. Si yo dejo de limpiar la casa 2 o 3 días, imagínense, es una selva de neblina mi casa y obviamente la de todos los vecinos. Y eso no genera cólera, rabia, ira. Por supuesto que sí, no, pero están construyendo. Es que cuando hay construcciones, ¿no? De obras, ¿no? La norma establece que deben haber políticas de contingencia, es decir, ¿qué debería hacer el alcalde cuando se ejecuta esa obra, por ejemplo? Debería haber previsto eso, no molestar a los vecinos. ¿Cómo se haría? Fácil, con un cisterna, como son 4 o 5 cuadras afectadas, ¿no? Se trae agua del río, qué sé yo, del río Mantaro o un río cercano, y simplemente se deja caer el agua, ¿no? En esas 4 o 5 cuadras. Y ya no habría el polvo que hoy tiene sofocados y estresados a los vecinos. Y es simple o no es simple, es simple. Entonces, es que el alcalde, ya vamos a decir con nombre, el nombre del alcalde Huancayo, pues no le interesa pues la salud mental, la salud, y no le está obligando a esa, pese a que las normas le lo dicen, a adoptar un plan de contingencia frente a eso. Entonces, fíjense que el tema de salud mental tiene que ver con el ambiente, con el tema socioeconómico, y finalmente, ya para terminar, ¿no? Estas políticas públicas implican ya una serie de fases o etapas. Para solucionar un problema público, lo primero que hay que hacer, y es la primera etapa de una política pública, es la problematización. ¿Qué significa eso? Que hay que escoger, o mejor dicho, identificar los problemas que afectan, ¿no? A un determinado campo. Una vez que se identifica, como muchas veces los recursos son limitados o no se tienen, digamos, todas las condiciones para atacar toda la problemática, se prioriza. Entonces tienes que priorizar. Entonces, esa es la primera fase de una política pública, identificar problemas. Luego, una vez identificado el problema, ¿no? Se formulan opciones de solución. Se formulan opciones de solución, ¿no? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, no sé, alguno de los problemas que habíamos mencionado hace algunos instantes? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, frente a la violencia familiar? ¿Qué hago?
creo más, ¿cómo le llaman eso? Hogares de refugio. Casas refugio. Casas de refugio, ¿no? Eh, creo más casas de refugio. Y la pregunta es, ¿eso solucionará el problema? Quizá de manera temporal, ¿no? Gente para ¿no? evitar, pero ¿lo soluciona de manera permanente? ¿No? Entonces, de repente, un gobernante puede decir, no, en vez de hacer más casas de refugio, de repente yo invierto, qué sé yo, en programas de educación para prevenir. ¿Ya? Creo unos cantos o casas hogares para solucionar el problema inmediato, pero como el problema es a mediano y largo plazo, invierto más en educación, ¿no? En temas de prevención, por ejemplo. No sé, puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hace el gestor público? ¿Qué es lo que hace el gobernante o debe ser el gobernante? Debe, una vez identificado el problema, seleccionar las alternativas de solución. Y evidentemente eso se hace con técnicos, se hace con profesionales como ustedes, ¿no? Con psicólogos, ¿no? No necesariamente con médicos, estoy hablando de psiquiatras, ¿no? Porque el doctor que le mencioné hace un rato dice que lamentablemente la salud mental en estos años se ha visto, digamos, un poco guiada por psiquiatras, cuando lo psiquiátrico es más biológico ¿no? que ve lo psicológico, lo biológico que lo anatómico que se quiere, que lo mental propiamente dicho. Y hasta hoy día entiendo yo, y corrígeme, y es casi me equivoco, ¿no? Los psicólogos no están liderando tanto esto, ¿no? No sé si será así, pero debería ser así en todo caso si no lo es así, ¿no? Y luego de la formulación de opciones viene la implementación. ¿Qué quiere decir la implementación? La tercera etapa, la tercera fase. La implementación quiere decir ya pues dotar, ¿no? A esa alternativa elegida de los recursos, de la logística, de los medios, de los mecanismos, ¿no? ¿Qué necesitas para que esa política pública se plasme, se materialice? Necesito recursos económicos, profesionales, capacitaciones, ¿no? Qué sé yo, ¿ya? Y entonces se implementa, se hace se ejecuta la política. Y finalmente no queda ahí, se tiene que evaluar, ¿no? Se tiene que evaluar, como el caso que les decía de psicólogo por colegio, ¿no? Ya, ¿estaba bien un psicólogo por colegio? Sí, pero ¿era suficiente un psicólogo por colegio? No, pues. Entonces, habría que evaluar. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos? ¿Incrementamos médicos? ¿Adoptamos otras estrategias? ¿Adoptamos otras políticas? Se evalúa, porque es perfectible finalmente una política pública. Entonces, yo termino esta parte, estimados jóvenes, si, como les decía, si la catedrática de repente no nos da un tiempo para interactuar, porque creo que ya estamos casi al límite, diciéndoles de que la política está ligada a toda actividad, como ustedes se han dado cuenta, ¿no? Hay una frase de Platón o de Aristóteles, ¿no? Que decía, si es que nosotros no nos metemos en política, estamos condenados a ser gobernados por los peores. Entonces, si no queremos que eso ocurra, debemos meternos en política. De repente no hacer candidatos, no hacer, qué sé yo, alcaldes, ¿no? Pero podemos meternos desde el punto de vista profesional, por ejemplo, a ser gestores de diseños de políticas públicas. De alguna u otra manera, la política nos afecta. Entonces, otra vez, yo los animo, introduzcanse, métanse, porque es importante como creo lo he tratado de mostrar a lo largo de la exposición. Muchas gracias, Yesca, gracias a ustedes y quedo a su disposición. Gracias, muchas gracias. Bien, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Y bien, jóvenes, señoritas, estamos aquí atentos para poder absolver algunas dudas, consultas que se han generado a raíz de la disertación, ¿no? Si pueden, levantan su mano, no todos a la vez, uno por uno.
A ver, empezamos con Marco y luego con Filipe. Bueno, mi duda es, ¿por qué cree usted que el gobierno, bueno, prefiere más invertir los fondos en actividades que no son tan importantes, ¿no? En vez de invertir en lo que es la salud o salud mental, en este caso también la educación, ¿no? Sí, Omar, ¿escuchaste? Sí, sí. Le respondo o en todo caso escuchamos, me parece, dos, tres preguntas y les contesto en bloque, ¿te parece? Excelente, sí. Continuamos entonces con la segunda pregunta. Sí, me escucha o no se escucha. A ver, empezamos. En primera, en relación a lo que dijo de la psicología en sí, eh, por lo que tengo conocimiento, ¿cómo se dijo? ¿Ya? Está bien, ¿no? Sí, está bien. Ya, mire, con respecto a lo que tengo en conocimiento de la psicología, tengo entendido que más está arraigado a lo que es la área de humanidades, más no de salud, a diferencia de que existe en México, ellos están más arraigados a lo que es de salud, técnicamente ellos pertenecen a lo que es salud. Creo que esa sería una de las primeras interrogantes que tengo, de por qué pertenecemos a, aunque no es de la especialidad, claro, eh, tal vez pueda responder a esta duda. Y segundo, creo que es más por el tema logístico de cómo se lleva la salud mental en el Perú. Aunque sabemos que es descentralizado el Perú a partir de 2005, si no me equivoco, en cada región tiene su propia política, pero creo que es más favorable y factible que el mismo Ministerio de Salud controle todo eso, ya que, claro, aunque cada departamento es distinto a uno, creo que deberían plantear más un programa específico para la cual para cada comunidad, ya que como vemos, un ejemplo de ello es, por ejemplo, acá el Centro de Atención a la Mujer, que es una casa hogar que tenemos acá en Huancayo mismo, en lo que es en La Real, la cual, conversando con algunos compañeros, madres de familia que padecen, tienen violencia intrafamiliar, me mencionan que existe un cobro dentro de estas instituciones, las cuales deberían ser gratuitas. Eso me pareció curioso. Y fue muy curioso porque según investigas, se supone que son centros culturales gratuitos, más no deberían ser cobros. Y yo hablando con la madre me dice, no, una vez me personé y cobran un cierto porcentaje para el abogado, para cualquier cosa, aunque es el mínimo, pero que cobran. Entonces quisiera saber si dentro de estas instituciones está regulado el cobro o solamente es libre para las personas, o si está regulado, justamente hablando. Entonces esas son las interrogantes que tengo. Ya, poco a poco, la verdad. Pero si no, seguimos apuntando. ¿Aquí más? Ya, 3, 4 y ya sí. Yesca, ¿te parece si Vamos a hacer respondo, respondo esas dos preguntas? y otras. Porque me están preguntando varias cosas y de repente se me va a ir todo y no voy a saciarlos de repente con mi respuesta. Más bien, muchas gracias, me parecen muy interesantes sus respuestas. Me alegra mucho que les interese porque asumo que me han escuchado. Bueno, la primera participación respecto a Marco, me parece, ¿no? Su nombre. ¿Por qué los gobiernos no enfatizan, no le dan la importancia de vida a la salud, ¿no? Por ahí va un poco la pregunta. ¿Y por qué invierten en otras cosas que no es salud? Bueno, voy a ser un poco cruel acá, ¿no? Em, em, a ver, a mí me gusta leer mucho y recomendar lecturas. Yo les voy a recomendar un texto que se llama Partidos políticos o asociaciones ilícitas para delinquir. Así se llama el texto. Partidos políticos o asociaciones ilícitas para delinquir. Se me fue el nombre, ahorita se me fue el nombre del autor.
Ya, pero ¿qué dice este texto? Hace un análisis de los partidos políticos hoy día que existen en nuestro país. Esto fue publicado hace 3, 4 años atrás, o sea, no ha perdido vigencia. Es que ocurre, Marco, que en realidad no hay partidos políticos. Quizá con los dedos de la mano puedas encontrar 2 o 3 partidos que sí hacen política. El resto no hacen, no son organizaciones políticas en el sentido estricto de la palabra. Lo político tiene que ver con la cosa pública, ¿no? La cosa pública, o sea, ¿y qué es la cosa pública? La salud, la educación, el transporte, el medio ambiente, ¿no? Lo que nos afecta a todos. Y lamentablemente, la mayoría de los que hoy día se llaman movimientos o organizaciones políticas no lo son, solo son fachadas. Y si no, ustedes vean qué organización política, por ejemplo, hoy día, cuando no es campaña electoral, están discutiendo estos temas. ¿Ustedes han visto algún local de algún partido con donde se hagan este tipo de charlas, conversaciones, diálogos? No los hay. No los hay, concreto. Entonces, eso es un tema. Lo otro de que se concibe hoy día, lamentablemente por el tema socioeconómico, quienes ingresan a política, lamentablemente, la mayoría, no sé, quizá un 90%, ven a la política como una empresa. ¿Y una empresa qué es? Es una organización en la que tú inviertes dinero para obtener ganancias. Eso está en el cerebro de la mayoría de los políticos. Seamos claros, estimados jóvenes, ¿no? Tan es así que yo soy político, por ejemplo, ¿no? Yo lo soy, por ahí me van a ubicar, ¿no? Y cuando, por ejemplo, les he dicho, ¿y sabes qué? Vamos a trabajar, vamos a hacer organizaciones, vamos a postular, a hacer organizaciones, y lo primero que me preguntan es, ¿cuánto te tengo que dar? ¿Cuánto hay que invertir? ¿Cuántas paredes hay que pintar? ¿Cuántos banners hay que colocar? ¿Con cuánto hay que matricularse para ser candidato? Es que en el cerebro de la gente, Marco, no ven a la política como una vocación de servicio. Lo ven como una empresa. ¿Cuánto invierto? Tanto gano. De ahí que no les interesa la salud mental, de ahí que no les interesa la educación, de ahí que no les interesa el urbanismo, por ejemplo. Simplemente les interesa recuperar lo invertido para generar ganancias. Solución, Marco, lo que les dije hace un rato. No queremos ser gobernados por los peores, involucrémonos nosotros. De repente no como candidatos, sí como profesionales. Entonces me parece que por ahí está la respuesta un poco, Marco. Eso es lo real. Con esto no le estoy diciendo que enajénense, olvídense, no. La política está en todo. La solución para mí es participar. El otro tema, no sé cómo se llama el otro joven. ¿Cómo? Anderson. Tus preguntas me parecen bastante complicadas, Anderson, porque me estás llevando un tema que es ya de más académico, si se quiere, ¿no? Que político, ¿no? Porque me estás preguntando, recuerdo que había dicho, ¿por qué a la psicología, te entendí así, se ubica un poco en el ámbito de la ciencia de la salud y no tanto en el ámbito de las humanidades, ¿no? Entiéndase, en ciencias sociales? O sea, era un poco de la ubicación de la psicología dentro de la clasificación científica. Me parece que por ahí va tu pregunta, si es que te entendí bien. Si es que te entendí bien, entonces un poco la respuesta es que eso obedece, ¿no? a criterios epistemológicos, ¿no? O sea, sí. Sí, ¿me escucha, verdad? Sí, te escucho, sí te escucho. No, lo que me refiero es, ¿por qué en este caso el Ministerio de Salud? Porque, o sea, usted menciona que, claro, las gestiones políticas, en este caso estamos hablando del área de salud mental, como tal. ¿Por qué no se considera en el Perú, específicamente en el Perú? Porque, o sea, lo normal es que la psicología esté arraigada a la salud, a la medicina, al área de medicina. La salud está arraigada al área de ciencias humanidades, tal cual fuese derecho o otra área que parece como humanidades. Creo que es más por eso, por la que le pregunto de por qué
no pertenecemos a un área de salud específica, ya que si perteneciéramos a esa área, sería más factible que nos dieran más oportunidades de trabajar, porque todos nuestros trabajos están basados en el área social técnicamente, no están basados casi en el área clínica. Como les menciono, la diferencia que en México está arraigado, totalmente arraigado a lo que es salud, y todo lo que está, todos los trabajos que se hacen se basan en la salud. En este caso, depresión, agresiones, y todo se basa en un área de salud, netamente de la medicina. No sé si me llevo a entender. ¿Qué te parece, Omar, si tenemos aquí de repente alguien quiere rebatir esa idea o fortalecerla? A mí más o menos lo que... Ya, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Su pregunta de compañero es que, digamos, es como decir que el centro de salud, que es el hospital, que se conforma por médicos, como sean médicos, enfermeras, todo, ellos tienen algo propio, ¿no? Que conforman. A cambio, los psicólogos nos dan un espacio bien pequeño para nosotros trabajar. Y creo que el compañero se refiere a que a nosotros también como psicólogos o psiquiatras y todo, nos dieran un campo aparte, como si es un centro de salud mental aparte, en el cual nosotros podamos trabajar con áreas verdes y todo, para trabajar con los pacientes y todo. O sea, sería algo aparte de eso, ya no estar juntos con ellos, sino aparte, pero ya derivando de cada uno de cada uno. Ya, tenemos aquí también otra participación. Sí, en este caso yo estoy discerniendo mucho con mi compañero porque personalmente no creo que estemos basados en un lado humanitario, creo que la psicología está basada 100% en las políticas de salud, ya que nos guiamos por temas médicos. Por algo no nos permiten diagnosticar a nosotros y sí a los psiquiatras. Entonces, en esa parte yo creo que sí estamos ligados al tema de salud, pero no con la importancia necesaria que se debería dar. A eso yo voy con el tema de mi compañero, que no creo que estemos más al área social, sino que nos quieren incluir más al área solo clínico, ¿no? Como menciona la MIS, sino que solamente nos abocan ahí al área médico, de que, bueno, ya evalúa, diagnostica y tratamiento, evalúa, diagnostica y tratamiento. Pero eso es lo que siempre se ha creído del psicólogo, ¿no? Pero hay varias áreas en las cuales nosotros podemos estar dentro de, no solamente en el área de médico, clínico. Es bien, como para ir de repente fortaleciendo algunas ideas que van saliendo de aquí de los jóvenes y las señoritas. Bien, de repente a lo que se va refiriendo es de la ubicación de la carrera dentro de una facultad, ¿cierto? Entonces, eso va a depender mucho de la autonomía universitaria, ¿no? En algunas universidades sí está dentro de una facultad de ciencias de la salud o facultad de la salud o similar, ¿no? En este caso, en la universidad se ubica en la facultad de humanidades, pero más allá de la parte documentaria es qué es lo que se logra a través de la misma, ¿no? Porque puedes estar en una facultad de salud, pero ¿cómo van tus planes académicos? ¿Cómo va la orientación que te están dando en tu formación, ¿no? Entonces, y también acotando la pregunta anterior que hacía su compañero, ¿por qué se dieron más en fiestas y no en salud mental, por ejemplo? Podríamos manifestar, bueno, en mi opinión, ¿no? Que también es el reflejo de la salud mental, ¿no? Es lo que pasa con una persona que está enferma, ¿no? En salud mental, tiene alguna afectación. Encontramos estadios del proceso de la salud mental, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una persona que tiene, por ejemplo, depresión y está en una etapa de precontemplación? Aún no avisora su problemática, ¿verdad? Y obviamente no reconoce los problemas de salud que lo afectan. Podemos inferir a través de esto, pues, de que también de repente nuestros representantes políticos se encuentran en una etapa de precontemplación en los temas o en el momento de abordar el tema de salud mental, ¿no? Que ellos no están avisorando porque están, no sé, de repente obvios de la sintomatología, porque también forman parte de nuestra sociedad y que hay que abordar desde todos los ámbitos, ¿no? Salud mental no solamente para el común ciudadano, para nuestras autoridades, ¿no? Que es necesario trabajar con ellos mismos. No,
acotando a lo que está diciendo Luis, qué importante sería hace 2 años, ¿no? Que el Perú, o sea, se base más en la salud, ¿no? En la etapa de la pandemia. ¿Cuántos muertos hubo, no? ¿Cómo esto hubiera cambiado si nosotros, o en este caso el gobierno, hubiera implementado o hubiera invertido más en caso de la salud, ¿no? En implementar más hospitales, más camas UCI? Claro. ¿Sí? La siguiente pregunta. Y ¿Cómo podríamos involucrar más en la salud mental siendo un estudiante? Porque al menos yo desconocía mucho estos temas y ahora como que ha abierto una nueva curiosidad y cómo podríamos involucrarnos más. y la última pregunta del momento. Bueno, mi pregunta va más relacionado a que, bueno, según la Defensoría del Pueblo, que es esa página que he sacado, que la salud mental no ha sido considerada dentro de la Política Nacional Multisectorial de Salud del 2030, ¿no? Mi pregunta va, ¿cómo se podría esto replantear? Y dentro de ello, que se podría obtener un poco más de presupuesto para lo que sería la salud mental, ya que, como usted bien menciona, sí se cuenta con un presupuesto establecido, pero lo cual no es bien manejado, se podría decir, ¿no? ¿Esto se podría replantear o qué se tendría que hacer o cómo se tenía que hacer? Es importante. Bien, entonces vamos resolviendo. Tenemos ido apuntando dudas. Una pregunta que salió de que se cobra en los hogares refugio, ¿no? Y cómo participar en política, ¿no? Siendo estudiante. Y la última pregunta, que la vamos a ir, bueno, la vamos resolviendo entonces. Ya, a ver, voy a tratar de responder las preguntas que otra vez repito, me parecen muy interesantes y la verdad, permítanme confesarle que me siento muy contento porque, como les decía yo he sido catedrático universitario también y hace algunos años por circunstancias ya no lo soy y me siento profesor ahorita. Bueno, a ver, brevemente, la pregunta del tema de la psicología en el ámbito de la salud, en el ámbito de las humanidades, yo vuelvo a lo que intentaba responder hace unos instantes, ¿no? O sea, si bien es cierto, como dice la psicóloga Yesca, tú puedes ubicar a la psicología dentro de la ciencia de la salud o en algunos centros de estudio dentro de las humanidades, qué sé yo. Es que ahí también hay dos temas hay que ver. Uno es el tema epistemológico. Si tú te vas al tema epistemológico, es decir, a la taxonomía de las ciencias, ¿no? Hay criterios y criterios, ¿no? No sé, podríamos mencionar hablar desde Bunge, ¿no? Pasando por, qué sé yo, de diversos epistemólogos, ¿ya? Kedrov, por ejemplo, Spirkin, no sé, hay epistemólogos rusos, por decirlo por ahí. Entonces, obedece a criterios, ¿no? Quizá algunos lo clasifican dentro de las ciencias de la salud más, porque, bueno, finalmente, ¿no? El criterio es que los procesos mentales están determinados por el cerebro, y el cerebro es algo biológico, es algo anatómico. La neurociencia dice, ¿no? que bueno, determinados procesos se originan en determinadas partes del cerebro, qué sé yo, o se produce, ¿no? No sé si estoy usando bien los términos, discúlpenme, yo no soy psicólogo, pero intento, ¿no? Intento usar alguna terminología para tratar de hacerme entender. Entonces, quizá por eso dicen pues que es finalmente una ciencia que más está ligada a lo biológico, lo anatómico, por lo tanto a la salud, ¿no? Quizá. Pero también es cierto pues que la psicología tiene que ver mucho con el contexto social, ¿no? Que mucho de nuestros pensamientos, nuestro afecto, por ejemplo, la afectividad, ¿no? La afectividad, los procesos afectivos se desarrollan mucho en las relaciones interpersonales, en la sociedad, ¿no? Yo no puedo
amar, por ejemplo, a alguien con el que no he tenido contacto. Y ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, un caso de violencia familiar que yo estoy viendo como abogado, en la que, por ejemplo, la jueza, ¿no? que estaba viendo el proceso de violencia familiar, establecía que dio un veredicto, dio una resolución en la que decía que, les cuento el caso brevemente, la mamá abandonó al chiquito cuando tenía 1 año y cuando el hijo tenía 10 años, volvió y quería recuperarlo. La mamá se fue, lo abandonó al chico, ¿no? Y repito, después de 9 años volvió y quiso bueno, recuperar el amor, el cariño de su hijo. Y entonces la jueza ordenó que, como es la madre, y la Constitución y el Código de los Niños y Adolescentes pregona que mamá, papá tienen que estar juntos, y la familia es la célula fundamental de la sociedad, etcétera, debían estar juntos, y entonces ordenó que el chico tuviera contacto con la madre. Cuando el pequeño, cuando el menor, ¿no? La repudiaba porque ella nunca la conoció. O sea, claro, estuvo con ella hasta el año de edad, pero ustedes saben, ¿no? Que al año de edad, pues la memoria a largo plazo y otros temas desaparecen en el niño de 1 año de edad. Entonces, sin embargo, la jueza dijo, no, tienen que estar en contacto. Y el chico no la reconocía, ni le decía mamá, ni quería decirle mamá. Entonces, de ahí yo entiendo, en base a esa experiencia, que los procesos afectivos pues no se generan por un tema biológico, sino es un tema ¿no? de contacto, de interrelación con otras personas, y también, ¿no? con lo externo. Entonces, lo social evidentemente también influye en lo psicológico, en los procesos mentales, psicológicos. Entonces, asumo que por ahí hay algunos epistemólogos o psicólogos también científicos que usan ese criterio para decir, pues, ¿no? que la psicología más es una ciencia social que una ciencia de la salud, qué sé yo, ¿no? Que finalmente, bueno, yo en mi concepto, para mí la psicología es una ciencia social, pero que seguramente es rebatible, y en base a ese criterio se le ubica, ¿no? En el área de humanidades, en el área de ciencias de la salud, qué sé yo. Entonces, ese es un criterio, me parece. Y en atención a ese criterio, muchos toman también, y ahí viene el segundo tema, el tema político. Es que, a ver, político e histórico, yo diría. Lo que por ahí creo alguna de sus compañeras decía, ¿no? ¿Por qué como que se aísla o como se minimiza si se quiere o se discrimina si se quiere la profesión, ¿no? del psicólogo respecto al psiquiatra, por ejemplo? Me parece que eso obedece, como decía, a un criterio político histórico. ¿En qué sentido? Histórico en el que recién hoy día, cuando digo recién me refiero en comparación con otras ciencias, ¿no? A que en estos últimos tiempos recién, digamos, se le está dando la importancia debida a la psicología y a la salud mental, ¿no? Tan es así que si hablamos de algunos ejes o hitos históricos de la salud mental en el Perú, recién tenemos que en el año 2004, fíjense, estamos hablando hace 20 años, recién hace 20 años, siendo que el Perú tiene una historia republicana de 200 años, recién hace 200 años se han dado los primeros lineamientos de acción de salud mental en el Perú, ¿no? En el año 2004, el MINSA recién dio los primeros lineamientos para la acción de la salud mental en el Perú. O sea, antes de eso no existía la salud mental. La Dirección de Salud Mental se creó recién en el año 2005, una institución importante que ve o contribuye con las políticas de salud pública mental. El Plan Nacional de Salud Mental, el Plan Nacional de Salud Mental Jóvenes, recién se creó en el 2006. O sea, ¿cuándo nos independizamos de España? En 1821. Después de casi 200 años, recién se dio un Plan Nacional de Salud. En el año 2019 recién se dio la primera ley de salud mental. ¿Por qué? Porque recién se está acentuando y se está entendiendo la sociedad, ¿no? Está entendiendo la importancia que tiene la salud mental y por ende los profesionales de la salud. Entonces,
¿Quiénes eran, por decirlo de algún modo, los señores de la ciencia de la salud? Los médicos, ¿ya? Y si por allá nos profundizamos un poco más y nos vamos más atrás, ¿quiénes eran los únicos que sabían de salud más atrás? Los médicos. De hecho, la medicina era anatómica, no humana, me refiero, era una de las carreras liberales, incluso históricamente. La gente hace 200, 300 años, ¿no? Las únicas profesiones a las que aspiraban era la de medicina humana, la de derecho y la de teología. Entonces, un poco, ya sintetizando, la respuesta es el desdén por el tema histórico, por el tema, ¿no? Epistemológico, por el tema que les acabo de mencionar, esto que está sucediendo, ¿no? Pero creo que no es esto un tema bizantino, sin embargo, creo que jóvenes, más allá de esto, que es importante, creo que deberíamos, ¿no?, darle mayor énfasis, con lo que no estoy diciendo que se deje de lado este tema, al tema, ¿no?, de centrarnos en finalmente solucionar los problemas de salud, porque creo que eso es lo que persigue finalmente, ¿no?, este escenario, esta materia. Bueno, es un poco respecto a la primera pregunta. La siguiente, ¿cómo podríamos involucrarnos? Creo era un poco, ¿no?, lo que decía la señorita, ¿no? ¿Cómo podríamos involucrarnos en temas de política pública? Participando, no recuerdo su nombre, no he escuchado, participando, introduciéndose en organizaciones políticas, pero serias, pues. O sea, si quieres meter en una organización política, no te metas, pues, a la que se mete a hacer fiestas, pues, con la población, ¿no? Porque hay algunos políticos que van y regalan cemento a la gente humilde, hay algunos políticos que van y organizan campeonatos de fulbito con la gente, hay organizaciones políticas que no sé, ¿no?, que les regalan ropa, o sea, eso no es política, ¿no? Involúcrate en organizaciones políticas donde se hagan, digamos, eventos como estos, ¿no? Donde se hagan escuelas políticas, donde se hagan, qué sé yo, gestión pública, etc. Involúcrate, involúcrense, jóvenes, ¿no? Y si no les gusta la política activa, no sé, en los colectivos, ¿no? Qué sé yo, en otras organizaciones. Pero es decisión, ¿no? Es decisión. Y Roma no se hizo en un día. Los resultados van a venir mucho después. Entonces, eso respecto a esa pregunta. Otra pregunta que recuerdo era, ¿cómo hacer que haya mayor presupuesto en el tema de salud? Miren, el presupuesto de la República está establecido, como ustedes saben, en la Ley General de Presupuesto, ¿no? Todos los años el Congreso aprueba, ¿no?, la Ley General de Presupuesto del sector público, la Ley de Presupuesto del sector público, todos los años. Entonces, evidentemente, en esa ley ya están determinados, ¿no?, los porcentajes. En estos últimos años, por ejemplo, al sector salud, estoy hablando en general, se le ha dado un 10% aproximadamente del presupuesto nacional. 10% del presupuesto, ¿eh? Pero que no es suficiente, porque si lo llevamos al PBI es 3% del PBI, que no es suficiente. Ojo, estoy hablando de todo el sector salud. Entonces, entonces si en noviembre se aprueba el presupuesto, doctor, entonces ya ahí queda. No, sí se puede modificar, porque la misma ley de presupuesto permite hacer modificaciones presupuestarias. Es decir, que, por ejemplo, los ministerios puedan transferir presupuesto a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, ¿no? O a otras unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer modificaciones, es decisión política, pero el gobernante no va, digamos, a hacer esas modificaciones porque, bueno, pobrecitos, no, mira, hay 3 muertos allá, hay 200 drogadictos por allá. No, no lo va a hacer. Es que ahí viene otra vez la acción cívica, la acción política, ¿no? Yo digo, miren, por ejemplo, jóvenes, ¿quiénes deberían exigir esas modificaciones presupuestarias, etcétera? La sociedad civil, entre otros los colegios profesionales, por ejemplo. Y vuelvo al comentario que hice hace un primer momento, ¿no? Cuando yo hablé con la decana del Colegio Médicos de Junín, de la zona central,
Me dijo, no, yo no tengo nada que ver con política. Yo pregunto a ustedes, ¿quién o una de las instituciones que mejor conoce la problemática de salud en, en, en su jurisdicción, quién es? Es el colegio profesional. Y entonces decir que no me interesa la política, o sea, es absurdo, es totalmente absurdo. Entonces, debemos de exigir, o sea, ¿cómo hacer? Volviendo a la respuesta, ¿no? Reiterando en la respuesta, a través de los colegios profesionales, hay instituciones, hay organizaciones que tienen el tema de salud. En el caso de salud mental, por ejemplo, hay instituciones muy interesantes, ¿no? Que incluso colaboran con este tema. Por ejemplo, se me viene a la mente el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado, no sé, los hospitales Víctor Larco Herrera, Emilio Valdizán, ¿no? Entre otros, ¿no? O los frentes, por ejemplo, de médicos, los frentes de salud, el colegio de psicólogos en su caso, o sea, ellos deben exigir, porque se supone que saben, la misma universidad, las universidades, ¿no? Deben exigir, o sea, si no son los especialistas, los conocedores, los jóvenes, ¿quién? ¿Usted cree que un mecánico va a hacerlo sin ánimo de ser despectivo? ¿O un abogado va a exigir temas de salud mental en este caso? O no sé, ¿no? Un arquitecto se va a meter a discutir o a exigir temas de salud. No, son los especialistas. Entonces, el colegio de psicólogos en este caso, o los colegios profesionales, ¿no? Entonces, ellos tienen que exigir. ¿Se puede modificar el presupuesto? Sí, es decisión nada más, ¿ya? Y bueno, por ahí alguien dijo el tema de los cobros de los hogares de refugio, ¿no? Miren, la salud pública, dentro de ella la salud mental, debería ser absolutamente gratuita, ¿no? O sea, yo al menos pienso eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente en una sociedad tan desigual como la nuestra, no todos pueden acceder pues a los servicios públicos de calidad, ¿no? No todos podemos acceder a las clínicas, qué sé yo, ¿no? O a establecimientos de salud privados, ¿no? Entonces, si es que el establecimiento donde ha acudido esa persona, que ese paciente que hace un rato mencionaron, es un establecimiento de salud público y se ha pagado, ¿no? Ahí puede haber, pues no sé, puede haber delito, puede haber faltas administrativas, ¿no? Entonces, habría que ver el caso específico, habría que analizar con más detalles dónde fue, cuánto se pagó, por qué se pagó, etcétera, y se pueden determinar responsabilidades, porque hay fármacos, psicofármacos, ¿no? Que sí se pueden dar de manera gratuita y hay otros que no se pueden dar. Entonces, para responder esa pregunta tendría que ver el caso más específicamente, más detalladamente y podría responder, ¿no? Pero en términos generales, ¿es así o debería ser así? Terminado. Gracias. Bien, si hay alguna pregunta más, ya para pasar al cierre, tenemos una pregunta, ¿ya? Ya, dos preguntas, tres, ya. Ya, vamos a ser precisos también en nuestra pregunta para ir cerrando, ¿ya? 1, 2 y 3, empezamos. Ya, El nombre y la pregunta. Mi nombre es Miguel y la pregunta sería, ¿cuál debería ser el perfil profesional del formulador de las políticas públicas en salud mental? Bueno, mi nombre es Alexandra Javier, mi pregunta es, por todo lo que nos están comentando, ¿qué recomendación le harían para mejorar la atención y promoción de salud mental en Perú o en el Perú? La tercera pregunta. Mi nombre es Margarita y mi pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Perú en la implementación de políticas efectivas en salud mental? Ya. Eso es todo, ¿verdad? Sí. Ya. A ver, el tema de Miguel, ¿no? El perfil profesional el perfil de un profesional que diseñe políticas públicas en salud mental, depende, te respondería Miguel, de lo que quieres, ¿no?
a ver, para aproximarme, cuando un gobernante o un gobierno, llámese alcalde, gobernador regional o un presidente de la República, porque las políticas públicas las hacen en esencia los órganos ejecutivos, ¿ya? O sea, una política pública no la hace el Congreso de la República, ¿no? No la hace el Poder Judicial, la hace básicamente el Ejecutivo y los gobiernos locales y regionales. Entonces, va a depender un poco de lo que se quiera hacer, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo quiero eliminar, qué sé yo, o no sé, promover las habilidades sociales, ya, los pequeños. Ya, resulta que hoy día en Huancayo, vamos a suponer, los chicos no tienen habilidades sociales, ¿no? No están desarrollando asertividad, no están desarrollando empatía, qué sé yo. Entonces, la pregunta es, yo quiero que me diseñen una política pública en eso. ¿A quién voy a llamar? ¿A un neurólogo? ¿Voy a llamar, no sé, a un psicólogo clínico o un psicólogo social? Creo que en este escenario, de estos tres, creo que el psicólogo social se presta más para esto, ¿no? Entonces, la respuesta está ahí. ¿Qué es lo que quiero? Y por eso es importante también saber elegir a nuestros gobernantes. O sea, ¿qué perfil tiene ese gobernante? ¿Ya qué cosa quiere ese gobernante? Dice que quiere carreteras. Ah, entonces no le interesa la salud mental. Entonces, es bueno por eso saber, porque finalmente el político, el líder político decide, ¿no? Las priorizaciones. Entonces, respondiendo a la pregunta, depende de lo que quiere el gobernante. El perfil profesional depende de lo que quiere el gobernante. La otra pregunta era, recomendaciones para mejorar la salud mental. Yo creo que implementar las políticas de salud mental comunitaria, la salud mental comunitaria, el trabajo con la gente, con las organizaciones, con las instituciones, el trabajo interdisciplinario. No podemos trabajar solo en clínicas, no podemos trabajar solo en hospitales, en establecimientos de salud. Tenemos que trabajar con la familia, con la sociedad, ¿no? O sea, comunitario. Yo creo que eso recomendaría, ¿no? Y la atención primaria de la salud en los centros de salud mental. Hay que, creo yo, seguir implementando los centros de salud mental. Para mí eso es vital. O sea, me parece que eso tiene que desarrollarse más, ampliarse más. Eso yo recomendaría. Luego, Margarita, me parece, me preguntó, me habló de los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos en salud mental? Creo que diría lo mismo que en la pregunta anterior, ¿no? Consolidar, ¿no? ¿Qué les digo? Internalizar en la mente de la gente la trascendencia de la salud mental. Si uno no tiene salud mental, la salud biológica, ¿no? Anatómica se ve afectada, la familia se ve afectada, las relaciones sociales se ven afectadas, la política se ve afectada. ¿Ustedes se han dado cuenta que los políticos en su mayoría son narcisistas? Yo no sé, ¿no? Pero yo percibo eso, son narcisistas. Estamos gobernados por narcisistas. Imagínense ustedes. Entonces, hay muchas cosas que hacer, hay muchos peruanos que hacer, como diría por ahí. Gracias, Yesca. Bien, gracias, Omar, por compartirnos parte de tu experiencia, conocer un poco más de tu enfoque y transmitirnos esa pasión nuevamente con nuestros estudiantes de que el trabajo más allá de los consultorios está en el campo, ¿no? El trabajo comunitario está siendo una necesidad para cumplir también, ¿no? El enfoque ambiental que se tiene en prevención y tratamiento de la salud mental. También porque tenemos que acercarnos un poco más, ¿no? A las personas que realmente nos necesitan. Y eso es a través del trabajo comunitario y también a través de la gestión de las políticas públicas, que cada vez
se hace necesario que el que esté formulando la política sea un técnico, sea un conocedor de la salud mental, que haya de repente transitado por esos niveles de atención resolutiva y salud mental, ¿no? A veces tenemos muchas leyes que son bastante transversales, ¿no? Se dictan de arriba hacia abajo, que por lo general es una naturaleza, ¿no? Pero también es importante recoger qué es lo que se viene trabajando y realizar un trabajo transversal, como se dice, ¿no? Bien, considero que esta actividad ha sido bastante nutritiva por las experiencias que nos comentas y te aseguro que nuestros estudiantes han podido absolver bastantes dudas que ya lo han manifestado. Gracias nuevamente y Dios mediante estemos en un nuevo escenario. Gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto, que les vaya bien. Gracias. No se puede. No se puede. Bien, chicos. Deja de gracias. Sí, sí.